Se pueden encontrar sacerdotes en muchos lugares, en bautizos, bodas, con enfermos en el hospital y en los funerales. Los vemos más frecuentemente los domingos en la iglesia. Se suelen distinguir de todos los demás alrededor. Es por ese cuello blanco. Incluso cuando realizan actividades cotidianas como jugar fútbol, abordar un vuelo o dar clases en una escuela secundaria, su presencia es notable. Pueden encontrarse patinando o haciendo descubrimientos científicos, como el padre George Lemaitre, quien propuso la teoría del Big Bang. Mientras el Titanic se hundía en el Océano Atlántico Norte, 3 sacerdotes estaban a bordo sirviendo a los pasajeros. En medio del caos escuchaban confesiones y ayudaban a las personas a subirse a los botes salvavidas. Un testigo narra: vimos ante nosotros, viniendo por el pasillo, con su mano alzada, al padre Biles. Lo conocíamos porque nos había visitado varias veces a bordo y había celebrado la misa para nosotros esa misma mañana. Tengan calma, mi buen pueblo, dijo, y se fue a la antecámara, dando bendiciones y absolución. ¿Qué hay en los sacerdotes y la manera en que viven sus vidas que los hace destacar? ¿Y por qué hay sacerdotes en la Iglesia Católica en primer lugar? Resulta ser que, como que todos deberíamos de ser sacerdotes. Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén por Dios para servir y proteger el jardín. Fueron creados como defensores de la creación de Dios y llamados a presentar ofrendas a Dios con alegría. Estas son funciones sacerdotales, pero por el pecado hemos dañado y perdido esa capacidad sacerdotal. En el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo sacerdotal. De esta forma, Dios comenzaba a restaurar la vocación original de nuestros padres Adán y Eva. La palabra sacerdote proviene del latín presbiter, que a su vez deriva del griego y significa anciano. En hebreo, la palabra para sacerdote es kohen, que significa estar parado, listo y establecido, es decir, alguien que se encuentra parado y listo ante Dios. Bajo la antigua alianza existía una estructura triple de sacerdocio. Todo el pueblo de Israel era un pueblo sacerdotal. Cuando ofrecían sacrificios y vivían según la ley, hacían famoso el nombre de Dios ante el resto del mundo. Pero también existía un sacerdocio específico, llamado ministerial. Eran los levitas, que era un pueblo apartado para ofrecer la alabanza y los sacrificios de todo el pueblo de Israel. Y luego estaba el sumo sacerdote, Aarón y sus sucesores. Pero hay una diferencia entre el sacerdocio de la antigua alianza antes de Jesús y la nueva alianza que Jesús reveló. Los católicos creen que todos los que han entrado a la iglesia por el bautismo y los sacramentos de iniciación han sido bautizados en Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. Todos los cristianos bautizados participan del sacerdocio de Jesús, que es universal, y hoy sigue existiendo el sacerdocio ministerial, en hombres que conocemos como sacerdotes. Estos hombres ordenados comparten el servicio y el ministerio de Jesús, celebran la misa y los sacramentos, y es porque Jesús es el sumo sacerdote. Jesús instituyó el sacerdocio ministerial, o el sacerdocio ordenado, para servir al sacerdocio universal. Los sacerdotes ordenados, o sea, obispos, sacerdotes y diáconos, cultivan el sacerdocio de los bautizados mediante los sacramentos, enseñando y predicando. Luego, los bautizados son enviados para transformar el mundo con sus vidas de santidad y dando testimonio del Evangelio de Jesús en sus hogares y trabajos. Hoy, los sacerdotes son apartados para continuar con el ministerio de Jesús y son una presencia importante en nuestras vidas. Predican la palabra de Dios, celebran el santo sacrificio de la misa, ofrecen los sacramentos y sirven en la persona de Cristo. El padre Stanley Rother fue un sacerdote católico romano de Oklahoma. En los años 60 se ofreció para ir a Guatemala como sacerdote misionero. En ese entonces, la Iglesia Católica en Guatemala estaba atrapada en medio de una guerra civil entre el gobierno militar y las guerrillas revolucionarias, porque la Iglesia insistía en servir y educar a los pobres. Algunos de los catequistas y parroquianos del padre Rother desaparecían y después se encontraban muertos con señales de tortura. Durante este tiempo, miles de católicos fueron asesinados y un día, el nombre del padre Rother apareció en la lista negra. El padre Rother conocía el peligro de quedarse en Guatemala para continuar su trabajo como sacerdote misionero. En una carta escribió: "Esta es una de las razones que tengo para quedarme a pesar del peligro físico. El pastor no puede huir ante la primera señal de peligro". En julio de 1981 fue martirizado en su rectoría en Guatemala. Nuestra vocación original fue dada a Adán y Eva,
y las raíces sacerdotales del Antiguo Testamento son llevadas a su plenitud en el Nuevo Testamento. Todos formamos parte de este sacerdocio universal, pero por medio de la Iglesia, Jesús estableció el sacerdocio ministerial con un llamado y vocación especiales. Por el sacramento de las órdenes sagradas, Jesús continúa su ministerio hasta que regrese. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen oficial de la Iglesia sobre todo lo que los católicos creemos. Así es como el libro solo acumula polvo en un libro. Pero si logramos descubrir el contenido del catecismo, puede cambiar el mundo. Nosotros creemos que el catecismo no es un libro de texto arcaico, es un regalo, es el eco fiel de un Dios que desea revelarse a nosotros. El corazón del catecismo es Jesús, y Jesús cambia corazones. Solo tenemos que transformar el catecismo en una voz viva que las personas puedan escuchar. Así que estamos ayudando a desbloquear el catecismo. Estamos transformando las letras en una voz viva para el mundo moderno. Creamos videos, historias, animaciones, podcasts y contenido en redes. Estamos creando contenido relevante, atractivo, el tipo de contenido que te gustaría compartir con amigos. Y todo esto será gratis y traducido a diferentes idiomas: inglés, español, francés, portugués, para ayudarle a personas a conocer el catecismo, la Iglesia y al corazón del catecismo, Jesús. Visita realverdadero.org y únete al movimiento. Acompáñanos a descubrir el catecismo para el mundo. Únete al proyecto de transformar las letras en una voz viva.